Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean muy bienvenidos a una edición más de Tan Claro como el Agua, estos conversatorios que marcan el inicio de las actividades del Museo Gota de Agua, un proyecto largamente trabajado en la Universidad Autónoma Metropolitana. Como saben, todos los que nos han hecho el favor de acompañarnos en emisiones anteriores, en estos conversatorios de Tan Claro como el Agua, estamos convocando a expertos en la materia en alguno de los diferentes escenarios que toca el problema del agua en nuestro país o en otros países. Y regularmente tenemos a investigadores de alto nivel compareciendo con nosotros aquí, y hoy no es la excepción. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a la doctora Florina Ramírez Vives, que es una profesora investigadora del Departamento de Biotecnología de la UAM Iztapalapa. Florina, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Buenas noches o buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto estar compartiendo con ustedes algunas de mis experiencias personales y profesionales. Y pues aquí estoy, y mucho gusto y muy agradecida por la invitación. Al contrario, nosotros somos los agradecidos por tu generosidad de compartir toda tu experiencia y tu conocimiento. Florina va a platicarnos hoy de su línea fundamental de investigación, que versa acerca de la producción de biocombustibles a partir de basura y aguas residuales domésticas. O sea, es un tema de crucial relevancia para las urgencias que hoy tenemos, no solamente con el problema del agua, sino también con la generación de energía. Y Florina está trabajando en eso desde hace ya varios años. Pero antes de empezar, Florina, con el tema que hoy nos ocupa, es tradición en estos conversatorios que el investigador que se presenta aquí con nosotros nos da un panorama de su desarrollo profesional, ¿no? ¿Cómo fue que fuiste tomando decisiones? ¿Cómo fue que decidiste estudiar A y después B y después C? Okay. Toda esa carrera que te fue construyendo como la importante investigadora que hoy eres en nuestro país. Entonces, asumiendo que tenemos un público estudiantil o un público de profesionales interesados en el tema, platícanos cómo es que te desarrollaste como una investigadora en el tema del agua. Bueno, pues miren, les voy a empezar a platicar de mí un poquito hacia mis orígenes, porque me siento muy orgullosa de ellos, ¿no? Entonces, yo soy chiapaneca de nacimiento, de un pueblito a 2 horas de Guatemala. Un pueblito que cuando yo nací no había luz, no había agua potable, no había drenaje. Entonces vivíamos básicamente de manera casi orgánica con todo, ¿no? O sea, los ríos que teníamos eran, aparte de nuestros balnearios, pues eran también parte del agua que nosotros consumíamos. Entonces, posteriormente yo hice las primeras escuelas fuera de mi lugar de origen, entre el mismo estado de Chiapas hasta la educación media superior. Y posteriormente, pues vine a la UAM. ¿Cómo se llama tu pueblito? Se llama Chicomucelo. Chicomucelo está a 2 horas de la frontera con Ciudad Cuauhtémoc, ¿no? Cerca de la frontera con Comalapa también, que es otro pueblo que se conoce un poquito, de las lagunas de Montebello, más o menos como a 2 horas y media para quienes conocen Chiapas. Es un lugar caluroso, ha crecido muy casi nada, ¿no? Porque la gente allá no tiene muchos conocimientos ni muchas ganas de superarse. Y yo me siento muy orgullosa porque soy de las pocas gentes que emigraron, por así decirlo, desde el estado de Chiapas en el sur hacia la Ciudad de México. Pues fue en 1975 cuando yo, en 1974, en la primera generación de la UAM, yo ingresé a la UAM en Xochimilco,
para estudiar QFB, químico farmacobiólogo, ¿no? Por aras del destino y dada lo complicado que se me hacía a mí por los conocimientos que yo traía, el sistema modular no me ajusté y entonces yo busqué dónde poder hacer una carrera que fuera similar a lo que yo estaba buscando. Y bueno, en la UAM Iztapalapa encontré que había ingeniería bioquímica, y aunque me costó un poquito ingresar porque perdí 2 trimestres, finalmente ingresé a la carrera, que me costó un poco por la parte de la ingeniería, pero finalmente me enamoré de lo que es la microbiología y la bioquímica, ¿no? Esas son mis partes que más me llamaron la atención en la carrera. Posteriormente empecé a hacer el servicio social ahí en la UAM Iztapalapa, en el departamento de biotecnología, ya trabajando con cosas de digestión, de tratamiento de aguas, y fue cuando surgió todo, ¿no? Más tarde, o sea, yo primero ingresé a la universidad como profesor asociado mucho tiempo, y posteriormente cuando se abrieron los posgrados, yo aproveché la oportunidad, hice la maestría en biología experimental y posteriormente el doctorado en ciencias biológicas y una especialidad en el Instituto de Investigación del IRD en Francia, en Marsella, que me hizo especialista en la parte de microbiología, ¿no? Esos son mis orígenes. Posteriormente, pues a mí me llama la atención también todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, porque recuerdo mucho mi niñez. Entonces yo lo que digo es, si en aquel entonces nosotros tomábamos agua del río, claro, la hervía mi madre, ¿no? Pero tomábamos agua del río, nos bañábamos con el agua de la lluvia y teníamos las cosas más sencillas, ¿por qué ahora no se puede hacer? ¿No? Claro. Entonces, eso es lo que yo vengo como arrastrando de alguna manera, a decir, sí podemos, pero necesitamos apoyo para que se pueda hacer, ¿no? Y entonces ver lo complicado que resulta ahora la falta de agua en muchos de los hogares, pues es todavía como que como más interés de mi parte en decir, bueno, cuando llueve, llueve a montones, por así decirlo, y entonces, ¿por qué esa agua no la aprovechamos precisamente para tenerla almacenada cuando hay escasez de agua, ¿no? Tiramos mucha basura, cuando en aquel entonces la basura era casi orgánica, porque en los pueblos pues no se consumían cosas inorgánicas, más que yo me acuerdo de los refrescos famosos, ¿no? Y galletas, pero normalmente los empaques de las galletas, pero no era tanto el consumo de material inorgánico. Entonces ahora podemos hacer pues un esfuerzo como personas primero y luego como sociedad y como investigadores para darle un uso a lo que ya no es usado, a lo que ya usamos, pues, o sea, a la basura y a las aguas sucias, ¿no? Esa es la idea. Muy bien, oye, tienes toda la razón en sentirte orgullosa de tus orígenes. No conocía tu historia y realmente es para que todos tengamos algún sentimiento de orgullo. O sea, no nos dijiste dónde estudiaste la prepa y eso, pero me imagino que por allá también. Sí, yo estoy a 2 horas y media de la ciudad de Comitán, Chiapas, que es la de los lagos de Montebello, y Ajá, estudiamos mis hermanos y yo en un colegio de monjas, la primaria. ajá. Posteriormente la secundaria la estudié yo en San Cristóbal de las Casas y luego la educación media superior en Tuxtla Gutiérrez. Yo estoy Fíjate, fuera de mi pueblo estudiando desde los 8 años. fíjate nada más Y y con una carrera meteórica que te llevó hasta un posgrado a Francia. Esto es, que me llevó afortunadamente, y me siento muy orgullosa, a pesar de que pues sí tuve muchos altibajos, como cualquiera que se viene de los pueblos a la ciudad, pero finalmente supe como de alguna manera adaptarme, ¿no? Adaptarme, eso es muy claro, importante, porque hay mucha gente que se va de su casa y extraña mucho su casa, ¿no? Entonces, yo no recuerdo así en mis años de haber estado al principio aquí, recordar que yo extrañara mucho, mucho, mucho mi casa, porque las cosas que había o que yo vivía, pues superaban lo que yo había tenido en el pueblo. claro. Entonces, pero sí extraño aquello natural que yo viví de chica, ¿no? Además, Se ha perdido, que un se ha lugar perdido. maravilloso, Chiapas y las lagunas y todo eso es un lugar preciosísimo, ¿no? Que nos estamos acabando, pero bueno, yo creo que sí hay intención
mitigar el deterioro que tienen todas esas cosas. Pero además tienes, fuiste de las fundadoras de las primeras generaciones de la Sí, UAM. soy de la primera generación de la UAM Xochimilco y de la segunda de Iztapalapa. Eso es muy importante y seguramente Lilia está tomando nota porque vamos a hacer una edición especial para las primeras generaciones de la UAM. Qué importante saber que tú eres parte de esas primeras generaciones y qué importante saber que la UAM, nuestra universidad pública, es capaz de construir profesionales de tu estatura, ¿no? Eso Sí. motivo de orgullo también para todos los que estamos en esta universidad. Muy bien, Florina. Bueno, después de toda esta historia tan entrañable, vamos a entrarle al tema que nos ocupa, la producción de biocombustibles. Sí. O sea, ¿realmente necesitamos producir biocombustibles o es una estrategia para utilizar la basura? Bueno, yo diría que es estrategia para darle uso a la basura y a las aguas que ya ensuciamos, ¿no? Ajá. Esa es una estrategia, pero también es importante porque los combustibles fósiles pues, se van a acabar en algún día. Y entonces, la idea es que generemos un combustible que pudiera sustituir en un momento dado, que se llama ahora gas natural, pues en los combustibles fósiles, esa es la idea. ¿Y a partir de qué? Pues de desechos que el humano tiene, porque en realidad tanto la basura como las aguas sucias las hemos generado nosotros, ¿no? Claro, Nosotros como personas. claro. Y además algo muy inquietante, dado que, pues, sobre todo en la Ciudad de México, está escaseando el agua potable, pues es importante encontrar alternativas para darle uso a esa agua sucia y volverla en algún futuro, yo no digo que ahorita, pero sí por lo menos que se vuelva a reusar. Esa es la idea del tratamiento de las aguas, ¿no? Y en Claro. el caso de la basura, pues los rellenos sanitarios ya inclusive algunos están cerrando y ya no hay dónde meter la basura. Entonces, si los rellenos sanitarios ya no van a tener lugar para meter la basura y que además generan gases de efecto invernadero bastante importantes que contaminan la atmósfera, pues entonces, ¿por qué no tener otras alternativas para poder juntar las aguas negras o las aguas residuales con la basura para la producción de biocombustible como es el biogás, ¿no? Y el metano. Sí. Regularmente hemos escuchado bueno, se puede producir biocombustible a partir de la basura y también hemos escuchado que se puede producir biocombustible a partir de las aguas residuales, Por pero separado. tú la estás juntando. Sí, es que la idea ¿Por surgió, qué? ¿por ¿Cómo qué? por qué La hiciste idea eso? surgió, sí, la idea surgió precisamente considerando, en el caso de la basura, la idea surgió hace como unos 10 o 15 años más o menos, como en el 2009, ¿no? En el 2009, el doctor Saucedo tenía un proyecto de relleno sanitario que estaba en la Ciudad de México y tuvimos una alumna junto los dos para asesorar de especialidad, que era de la Universidad Tecnológica de Nesa, que iba a trabajar precisamente lo de lo digestión anaerobia de la basura. Y entonces lo que vimos con ella es que sin separar la basura orgánica de la inorgánica, ¿sí? Se hicieron los dos reactores, uno con basura inorgánica y otra solamente con orgánica y inorgánica, y entonces se vio que la mayor producción del biogás, que es el combustible, se producía a partir de basura orgánica principalmente, y cuando tenía basura inorgánica, la producción, había una inhibición. Una Ah, no me inhibición digas. se tardaba más tiempo, mucho más tiempo como los rellenos sanitarios, ¿no? Que se tardan años en producir el biogás y se tardaba más tiempo en producir el combustible. O A sea, esa es partir de, otra razón para separar la basura. sí, entonces esa fue la idea y entonces lo que a mí me llamó mucho la atención y que me sigue llamando la atención y lo vemos todos en nuestra casa, es que cuando tenemos una bolsita con basura orgánica, se empieza a generar un líquido, ¿no? Un líquido que luego huele muy feo. Entonces, Sí. ese líquido que se llama lixiviado
es precisamente la descomposición de la basura por los microorganismos que la misma basura trae, que hacen procesos de fermentación y producen alcoholes y ácidos. Entonces, en ese sentido, y dado que las aguas residuales domésticas o las aguas residuales negras que conocemos tienen muy poca, o sea, en realidad para tratarlas y producir biogás a gran escala, pues son por digestión anaerobia, más bien anaerobio, porque la producción de biogás es anaerobia, dan muy poco rendimiento, dan muy poca eficiencia en producción de biogás. Y entonces la manera en cómo enriquecer precisamente ese biogás o cómo hacer más biogás o producir más biogás o más combustible era utilizar los lixiviados de la basura que eran ricos en ácidos y alcoholes, que son los precursores de la producción de biogás. Y entonces se nos ocurrió yo empecé con mis alumnos, con unos alumnos de especialidad y luego de maestría, a poner botecitos en el laboratorio, completamente cerrados, empacados de basura. Entonces, y los irrigábamos primero con agua residual, y el lixiviado que salía, porque tenía en la parte inferior del bote, por así decirlo, del reactor, tenía la salida del lixiviado. Entonces, conforme pasaban los días, se producía más lixiviado. Y la concentración de los ácidos y los alcoholes en ese lixiviado iba aumentando, hasta que llega un momento en que ya se estabiliza, ¿no? Entonces, en ese momento en que la producción de ácidos y de alcoholes es mayor, entonces eso podría servir que se pudiera producir biogás de ese lixiviado. Pero como es bastante alta la concentración de los ácidos, no se pueden meter directos a un reactor para producir biogás, porque es inhibitorio. Entonces, pues no iba a usar agua de la llave, ¿no? ¿Cómo voy a usar agua de la llave para diluir, por así decirlo, un lixiviado que viene de la basura? Entonces empezamos a diluirlo con el agua residual. ¿Sí? Entonces, a ver, detengámonos ahí porque sí. Estás sintetizando muchos años de trabajo, muchas teorías, muchas líneas de investigación. Primero, ¿utilizabas basura orgánica e inorgánica o nada más? No, nada más. Después de la alumna que tuvimos, el doctor Saucedo y yo, que vimos que con la mezcla de la inorgánica se tardaba mucho tiempo y había inhibición, o ahí había menos producción de biogás, empezamos a trabajar con pura basura orgánica. Eso es. Entonces, la pura basura orgánica. Pura basura orgánica puesta, por ejemplo, hasta puede ser un bote, ¿no? Un bote completamente cerrado, lo empacamos con basura orgánica molida. La basura orgánica al principio fue nada más restos de la comida de la cafetería de la UAM, que incluía, por ejemplo, principalmente restos de verduras, ¿no? Ajá. Y ahora ya lo hacemos también con restos de comida. Entonces, esa basura la empacábamos ahí y la dejábamos fermentar con los microorganismos que trae la misma basura. Eso es, la basura tiene sus microorganismos. Sí, muchísimos. Y esos microorganismos trabajan a favor de desbaratar los sólidos de la basura y lo convierten en un líquido que es el lixiviado. Eso es, nos están haciendo el favor esos microorganismos. Exactamente, que de hecho cuando se genera el lixiviado en las bolsitas de la basura en nuestra casa, pues es precisamente cuando ya se tiene mucho tiempo se genera un líquido, ¿no? Sí. Es precisamente lo que se escurre en los rellenos sanitarios que luego se van al subsuelo. Entonces, claro. ¿Cómo se podría evitar precisamente que eso se vaya al subsuelo y dañe el suelo? Pues haciéndolo en reactores o en fermentadores, ¿no? Claro. Eso que dices es muy importante porque regularmente la gente le tenemos tirria al lixiviado, ¿no? O sea, ya que vemos el lixiviado, la cosa está espantosa, ¿no? Sí, sí. Pero en realidad nos estás diciendo que el lixiviado es una cosa potencialmente muy productiva. Claro, claro. Inclusive de los lixiviados hay gente también trabajando para producir los bioplásticos. Los famosos bioplásticos de ahora, sí, porque son ricos en ácidos grasos volátiles como son el acético y el propiónico, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pero es otro proceso, no es la producción de biogás. Entonces, ese lixiviado rico en compuestos orgánicos va a enriquecer, por así decirlo,
o va a mejorar la materia orgánica que viene en el agua negra o en el agua residual O doméstica. sea, Va a claro, tener más materia orgánica y entonces los reactores para producir biogás van a producir más biogás, o de hecho producen más biogás, ¿no? a ver, entonces tienes el lixiviado y Sí. entonces decides agregarle agua residual. Agua para diluirlo, o sea, porque viene muy Pero es concentrado. agua negra. Es agua negra, es agua negra, era agua del que va al reactor en la UAM, el agua residual cruda, la que sale de los servicios de la universidad. Y eso se mete junto con los lixiviados a otro reactor con inóculo apropiado para la producción de biogás. Me acuerdo cuando cuando compartíamos el mismo edificio, que Que por eso salías corriendo, ¿no? la cosa era espantosa, unos olores verdaderamente horribles. Pero bueno, si sabes lo que se está haciendo, entonces ya la cosa cambia, como que se pone muy interesante, ¿no? Entonces pones el agua negra en el lixiviado. ¿Y ¿Sí? ahí qué pasa? Y se mete a otro reactor biológico, otro bioreactor con microorganismos también especializados para que produzcan el biogás. Ah, esa es una parte clave. Sí, Entonces claro. tú ya tienes como buena microbióloga, ya sabes qué organismos te van a ayudar a que esa cosa espantosa empiece a generar biogás, Sí, ¿no? mira, lo que pasa es que los microorganismos, cualquier tipo de microorganismo puede estar en cualquier ambiente, ¿sí? Pero puede estar inclusive, las bacterias que hacen el metano pueden inclusive estar en la basura, porque también en los rellenos sanitarios se produce biogás. Pero la ventaja de aquí es cambiar las condiciones ambientales. Entonces, en el reactor donde se empaca basura, el pH es ácido y no se mantiene a la neutralidad, se queda ácido por la generación de ácidos y alcoholes. Entonces, eso favorece que las bacterias fermentadoras que desbaratan la basura a un líquido que es el lixiviado tengan mejores condiciones para trabajar, por así decirlo. Y en el otro reactor, entonces se le dan las condiciones que son pH neutro, ¿no? Y las condiciones apropiadas para que se produzca el biogás a partir del lixiviado y del agua negra. Qué interesante. O sea, estás conjugando microorganismos, o sea, bioquímica Sí, de los claro, o residuos. sea, Es sí, un porque trabajo multidisciplinario, o sea, efectivamente, porque tiene que ver, por ejemplo, a la gente que nos gusta la microbiología y la bioquímica como a mí, pues entonces nos fijamos más bien en qué hacen los microorganismos, cuáles son sus rutas metabólicas, qué condiciones ambientales se le tienen que dar para que se favorezca el proceso. Y los que trabajan la parte de ingeniería, aunque yo soy ingeniera, pero a mí la ingeniería casi no se me da, la parte de la ingeniería, pues se dedican a ver a gran escala qué es lo que pueden mover, ¿no? Tiempos de retención, que si el tamaño del reactor, que si el flujo, etcétera, etcétera. Entonces, esa combinación, yo tengo 5 tesis de posgrado que han trabajado en ese sentido, cada uno en diferente parte, y a partir de una tesis de doctorado surgió la idea con Oscar Monroy en trabajar, en hacer ya a nivel escala piloto. De hecho, esto que te estoy platicando lo tenemos instalado en la planta piloto. eso es, ahorita ¿No? entramos a eso. Sí, Vamos bueno. nos estamos acercando ya a la mitad del conversatorio y quiero reiterar que estamos platicando con la doctora Florina Ramírez Vives, que es investigadora del Departamento de Biotecnología de la UAM Iztapalapa, y el tema que estamos abordando es la producción de biocombustibles a partir de basura y aguas residuales domésticas. Les recordamos a todos los que nos están haciendo el favor de atender a este conversatorio que este es el momento de hacer sus preguntas y sus comentarios, porque si los hacemos más tarde, regularmente ya no nos da tiempo de leerlos al aire, de que la doctora los conozca y los comente. Entonces,
ánimo, este es el momento de hacer los comentarios, las preguntas y todo lo que nos quieran platicar a través del Facebook o del Zoom o como ustedes se sientan más cómodos. Bueno, entonces, todo este trabajo que ha sido tan importante, porque ya mencionaste que se han doctorado 5 personas con este trabajo, ¿no? Sí, maestría, especialidad, maestría y doctorado. Fíjate, entonces ha sido una formación de recursos importante. Seguramente, no lo dijiste por modestia, pero seguramente también de este trabajo han salido publicaciones internacionales. Ah, claro que sí. Entonces, Seguramente de este trabajo han surgido colaboraciones internacionales. sí, también. Bueno, ese es un trabajo verdaderamente notable, ¿no? Una universidad pública latinoamericana haciendo un trabajo de frontera de extraordinaria relevancia. Entonces, volvamos al punto. Todo ese trabajo que has hecho es para establecer, digamos, la información básica que te permita salirte del laboratorio e irte a una planta, ¿no? Sí, claro. Escalar, Sí, escalar en escalar. cabaña. Cuéntanos a los que no tenemos la menor idea de nada, cuéntanos cómo se hace eso. O sea, primero dijiste tus botecitos y tu Claro. lixiviado y tu agüita negra y todo lo demás, todo eso en el laboratorio. Pero de repente tú y tus colaboradores y tu grupo dicen, vámonos por una planta, ¿no? O sea, a que los volúmenes y las cantidades sean mucho mayores. Cuéntanos cómo se da eso. ¿Eso es un proceso fácil? ¿Es enchilame otra? ¿O cuesta muchísimo trabajo? Bueno, en el caso de nosotros los investigadores, lo primero que tenemos que hacer pues, es buscar el financiamiento, ¿no? Cuando no se tiene un financiamiento, porque en la UAM pues en realidad lo que nos dan es muy poco, apenas para trabajar a nivel de frasquitos en el laboratorio, pues primero se concursa, ¿no? a un proyecto, ya sea por CONACYT o por otra instancia, y se consiguen financiamientos. Entonces tuvimos financiamiento por parte de CONACYT y también por parte de lo que antes era el IPICIT, no, el ICIT, lo que ahora es el SECTEI, ¿no? Lo que ahora es El SECTEI, Instituto la de Ciencia y Secretaría, no, la Tecnología, Secretaría de, sí, la de lo que Secretaría de antes Ciencia y Tecnología de del Ciencia y Distrito Federal. Tecnología tuvimos un financiamiento y por el otro lado también conseguimos financiamiento por parte de CONACYT. A partir de eso, pues ya empiezas a pensar en cómo escalar, ¿no? Nosotros trabajábamos con reactores de, ¿qué te diré? De 2 litros para las propulsiones de biogás y de 4 kilos para la basura en el laboratorio. Pero ya posteriormente, pues ya ahí sí con la ayuda de un ingeniero que es el doctor Monroy, empezamos a hacer el escalamiento y pusimos en la planta piloto de la UAM, porque la planta piloto de la UAM en los 90 hizo un reactor para tratar las aguas residuales de la UAM y producir biogás, ¿no? Es Es lo un que le reactor que llamamos la trata, planta sí, de la tratamiento. planta de tratamiento de aguas. Ese reactorcito es una construcción que trata 50 metros cúbicos del agua de la UAM, ¿no? O Del sea, agua es una parte residual. del agua residual. Pero como es muy pobre la cantidad de materia orgánica que trae, pues entonces, y sobre todo en épocas de lluvia todavía se aminora, entonces la producción de biogás es muy baja, pues es poca. Entonces, la idea de Oscar, y bueno, yo estoy de acuerdo, fue poner 5 reactores para basura que fueron hechos de cierto material y están ahí instalados, que nos costó pues un poco de tiempo para poderlos arrancar, sobre todo, y algo muy importante que yo quiero resaltar, es que pues no hubo nadie que nos quisiera regalar la basura. No O sea, puede porque ser. sí, cuando lo hacemos en el laboratorio, pues los alumnos de posgrado van y recogen la basura de la cafetería y de los lugares cerca de la UAM, ¿no? La No basura me orgánica. digas, eso no te De cuesta veras, trabajo. pero para que nos llevaran la basura de la central de abastos, y si estoy mal, que me lo corrija Oscar, se tenía que pagar para que nos llevaran la basura.
Entonces, No me poco a digas. poco, de veras. Y entonces, primero empezó a funcionar uno de los reactores de basura, ¿no? Que son de 3 toneladas. Poco a poco irlos llenando con la basura que conseguían los muchachos ingenieros encargados de la planta de los lugares aledaños a la UAM. Y posteriormente, también otra persona nos empezó a dar basura de los restaurantes. Y entonces, hay, si no mal recuerdo, hasta antes de la pandemia, habían 3 reactores funcionando de los de la basura, ¿no? Entonces, ¿por qué hicimos 5 reactores de basura? Porque el tiempo que permanece la basura para que se genere ese líquido, el lixiviado que queremos con la concentración de los ácidos y los alcoholes, tarda 15 días. Pero el reactor donde produce biogás tarda un día, es decir, su tiempo de retención es de un día. Entonces necesitábamos, porque meter un reactor de más toneladas, ¿no? O sea, para que en un solo reactor tardara 15 días la basura, 15 días la basura, iba a ser muy grande. Entonces la idea de Oscar fue repartirlo en 5. Y hasta en la pandemia nosotros nos quedamos operando con 3 reactores, ¿no? Muy bien. Ahorita ya. Ahorita nos cuentas de la pandemia. Oye, Florina, Sí. nos dicen que la imagen cada vez se oscurece más. ¿Tú puedes subirle el brillo a tu pantalla? Ay, no. Porque si subes No. el brillo de tu Lo he pantalla. tratado de hacer, pero no encuentro dónde. Soy honesta, ¿no? No encuentro dónde. Bueno, a ver, entonces hazte un poquito para atrás para que te Ok, ilumine. pero de todas maneras sigo. Sí, es que Sí, ahí te ves mejor lo tengo atrás. volteando para. Sí. Para acá, es que el foco lo tengo hacia atrás, Bueno, el chiste de todo es que estamos oyendo y estamos fascinados en las cosas que nos estás contando. La planta de aguas residuales que tenemos, que siempre le hemos dicho ahí, planta de Sí. tratamiento de aguas residuales, todos sabíamos que es una construcción para, digamos, como su nombre lo dice, limpiar el agua residual y reciclarla, ¿no? Pero no sabíamos que también tiene este otro uso, ¿no? Sí. Que tiene que ver con el aprovechamiento de la basura y la intención de generar gas, ¿no? Ajá, sí, A sí. ver, cuéntanos ahora de manera que podamos entender hasta los médicos Sí. las cantidades que esto implica. O sea, tú puedes generar una cantidad de gas tal que ¿qué haces con eso? Sí, mira, teóricamente, porque es teóricamente, en realidad depende mucho de la operación que se tenga en la planta, ahorita el problema que te digo ya a nivel más grande es precisamente tener la basura, ponerla en las condiciones que son, pero teóricamente se estaba produciendo por cada litro de agua residual y lixiviado que se metía, ¿no? Por cada gramo. Ahí está la concentración de la materia orgánica en el agua residual más el lixiviado, se mide como un parámetro que se llama DQO, que es demanda química de oxígeno, que es una oxidación química de la materia orgánica. A ver, Entonces, eso más despacito sí, porque. es que, mira, las determinaciones que se hacen para determinar qué cantidad de materia orgánica tiene un agua o tiene un componente, se puede hacer de 2 maneras, ¿no? Por medio de microorganismos, que es lo que las normas manejan, que se llama demanda bioquímica de oxígeno. Pero también se puede hacer de manera más rápido por medio de una oxidación química. Entonces, el agua residual con la materia orgánica, el agua residual contaminada, o el lixiviado más el agua residual contaminada, se mete a un proceso químico con un oxidante fuerte como el dicromato de potasio, en presencia de ácido, entonces se determina colorimétricamente la cantidad de materia orgánica presente, ¿no? Entonces, teóricamente, por cada gramo de DQO, se deberían de producir 350 litros de metano. 350 mililitros de metano, ¿no? Y así sucesivamente. ¿De qué va a depender la cantidad de biogás que se produzca ya a gran escala? Pues de la cantidad de materia orgánica que lleve esa agua que va a entrar al reactor.
¿sí? Ajá. Entonces, esos experimentos de qué carga le puedes meter a un reactor se hacen primero a nivel laboratorio, que es precisamente lo que hizo mi alumna de doctorado. Entonces, se prueban diferentes concentraciones, puede decirse, de materia orgánica en el agua más el lixiviado, hasta encontrar el punto máximo de la producción mayor de biogás, ¿sí? A Muy partir bien. de una concentración mayor, pues ya resulta inhibitorio, que se llama inhibición por sustrato. Pero en esas condiciones es que se plantea hacer una planta piloto. En el caso de una planta piloto, como ya estás a una escala mayor, no puedes tener el mismo control a nivel laboratorio que escala piloto, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿Por claro. qué? Porque en escala, por ejemplo, en el laboratorio trabajábamos con una temperatura constante que era de 30 grados, pero ya en la planta piloto, pues ya va a depender de la época del año. Y va a depender también de la época del año, o sea, la disminución o el aumento de la temperatura, pero además también va a depender mucho la cantidad de materia orgánica que se pueda tener en la entrada del reactor, porque en temporada de lluvia las aguas residuales salen más diluidas, o sea, menos concentradas, ¿no? ¿Por O sea, qué? Porque el agua... para escalar a una planta ya tienes más variables que no puedes controlar. Claro, y entonces hay durante la época o todo el tiempo que se ha trabajado la planta piloto, solo del reactor para producción de biogás, se ha tenido toda esa estadística, ¿no? De todo un año, de cómo varían esas concentraciones de acuerdo a las épocas del año. Pero en el caso de la basura, pues tú sabes más o menos que si tú pones 1 tonelada o 2 toneladas o 3 toneladas, vas a producir cierta cantidad de AGVs o de lixiviados con una concentración de materia orgánica alta, ¿no? Los AGVs son lixiviados. Los AGVs son compuestos, son ácidos grasos volátiles que componen, que son parte de los compuestos que hay en el lixiviado. También hay alcoholes, ácido láctico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa concentración en materia orgánica, lo que nosotros a nivel laboratorio calculamos o supimos es que a partir de 1 tonelada, por ejemplo, de basura, se iban a producir como 100 gramos de materia orgánica, o 100 kilogramos, no 100 kilogramos de materia orgánica. 1 tonelada de basura te lleva a unos cuantos gramos. Creo que se nos La de Lilia, que también está congelada, pero sí ahí me estamos, escuchan. Ya. ahí estamos, Florina. No, entonces mira, soy honesta, Javier, y francamente no tengo a la mano los datos para explicar cuánto se podía producir de biogás, no lo tengo ahorita No, no presente, te preocupes, nada más era a partir de 1 tonelada de basura, pero es bastante considerable, es bastante considerable sí, lo sí, que se sí. puede producir. Nada Tan más era consider un afán de tener una idea de cómo está pasando esta transformación. Estamos escuchando a la doctora Florina Ramírez Vives, nos está enseñando mucho acerca de la producción de biocombustibles utilizando basura y utilizando una combinación de basura con aguas residuales. Vamos a hacer, si estás de acuerdo, Florina, ¿Sí? un pequeño paréntesis Okay. para darle paso a algunos comentarios que han llegado. Ajá. La estimadísima Rosario Mancera nos dice, un gusto escuchar a la doctora Florina, una gran científica en el tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos orgánicos. ¿Cómo ves? Pues gracias, Rosario. Gracias por estar escuchando. Muy bien. Bueno, y tenemos también una pregunta de Chío Mabel Morales Pérez. Ajá. Dice, buenas tardes, y te pregunta, ¿los productos biodegradables, tales como los jabones, afectan a los microorganismos de los reactores? Los productos biodegradables, sí. No, hay microorganismos que pueden inclusive degradar detergentes, ¿no?
o compuestos que traen los jabones. Pero los microorganismos pueden afectar la empresa o la producción de jabones, y esa es la pregunta. No, creo que es al revés. Es si los O los jabones jabones pueden, te van a sí, o afectar sea, a tus a ciertos microorganismos. microorganismos, porque hay microorganismos que también les pueden gustar los jabones, ¿no? O sea, como comida o como sustrato. Ajá, ajá. Entonces, que de hecho, precisamente se puede trabajar las aguas de las lavadoras, ¿no? Las aguas residuales de las lavadoras que tienen muchos, principalmente detergentes, se tratan precisamente con microorganismos para poderlas limpiar. Entonces, pero es cierto también que los jabones pueden de alguna manera inhibir el crecimiento de algunos microorganismos. ¿Cuáles microorganismos? Efectivamente, pues no se decide exactamente quiénes, ¿no? Pero la microbiología es tan extensa, tan enorme, que hay diferentes microorganismos que pueden resistir muchísimos compuestos tóxicos y hay otros que se inhiben muy fácilmente con compuestos que para otros no lo son. Sí, ¿Sí? pero suena bastante lógica la pregunta, ¿no? Si tú estás trabajando con microorganismos, la idea general es que los jabones van a afectar a los microorganismos, pero ya nos explicas tú que hay de microorganismos a microorganismos, ¿no? Claro. Algunos hasta les gustará. Sí, claro. De hecho, yo recuerdo ahorita, no sé si valga la pena mencionarlo, pero yo recuerdo una vez que yo hice un estudio de una empresa de pinturas. O sea, una empresa de pinturas, que no voy a decir el nombre, pero una empresa de pinturas nos llevó precisamente las pinturas porque no podían lograr la consistencia de la pintura. Y eso se debía a la presencia de microorganismos. Mira, nada más. Sí, entonces a nivel de control de calidad en la empresa, por eso yo le preguntaba que si era a los jabones o al revés, ¿no? Porque también los microorganismos, por eso se hacen controles de calidad, ¿no? No solo no son los procesos alimentarios, sino también en todos los procesos de todas las empresas, porque ciertos microorganismos pueden inclusive alterar el producto final. Entonces nos los llevaron, hicimos un conteo de microorganismos, ¿no? Que estaban alterando la consistencia de la pintura. ¡Qué barbaridad! Bueno, sí, pues es que los microorganismos están en todos lados. Claro, pero además y en perjudicial, ¿sí? Queda claro que digamos que es una interacción recíproca, ¿no? Sí. O sea, un detergente le puede hacer mucho daño a una determinada cepa de microorganismos. De microorganismos, pero y otro lo puede tolerar. Sí. Y otras cepas de microorganismos se comen a los jabones. Y lo convierten a lo mejor a otra cosa más importante, ¿no? No lo sé. Claro. Florina, llegamos a la recta final del conversatorio. Déjame leerte una intervención de Ulises Durán Hinojosa. Ajá. Dice, un orgullo haber sido alumno de la doctora Florina. Muy interesante su conversatorio. Y después te pregunta, ¿se usa para algo el biogás que generan en este sistema a nivel piloto? O sea, actualmente el biogás en la mayoría de las plantas de tratamiento, no solo estoy hablando a nivel piloto en la UAM, excepto en las transnacionales, el biogás se quema, desafortunadamente. El biogás se tendría que pasar a través de membranas, que ya también a nivel de investigación lo estamos haciendo en la UAM, a través de membranas para lograr la separación o la concentración de más metano, porque el biogás está formado de metano, de dióxido de carbono principalmente, y dependiendo de la composición de la basura puede haber trazas de ácido sulfídrico y de amoníaco, ¿sí? Pero para poder separar eso se tiene que pasar a través de una membrana por filtración para retener, así se llama, ¿no? Para concentrar más el metano, hacer más metano que los demás gases y que ese combustible sea, como decirle, más limpio, pues, o más eficiente. Pero a nivel de nosotros está todavía a nivel, o sea, si apenas trabajándose a nivel laboratorio ya se hizo y se está tratando de hacer a nivel piloto.
pero desafortunadamente no solo en la UAM, sino en la mayoría de las plantas de tratamiento que yo conozco, chicas pequeñas en la Ciudad de México, no se utiliza el biogás, que es una desventaja muy grande. ¿Por qué? Pues porque es más caro. O sea, para utilizar el biogás se tiene primero que almacenar, ¿no? En la UAM hay una bolsa de almacenamiento que tenemos, pero no hemos logrado la capacidad de tener una producción importante de biogás como para que esa bolsa verdaderamente se empiece a llenar de biogás. Entonces, y luego se hace precisamente la separación para hacer más enriquecedor el metano y se va a tener que comprimir en tanques. Se comprime en tanques para ser utilizado como combustible o se transforma en energía eléctrica. Pero esos procesos ya salen muy caros, pues, o sea, por eso es que la mayor parte de las plantas chiquitas, las transnacionales o las industriales de gran calibre como la Costeña y esos lugares, sí lo hacen, pero pues necesitamos la infraestructura precisamente para tener todo, porque es lo que yo digo, estamos produciendo biogás, lo estamos quemando para no tener tanto efecto de gas invernadero, porque el metano hace más efecto de gas invernadero que el CO2, pero lo estamos convirtiendo a CO2 al quemarlo, ¿no? Entonces ahí lo que se tiene que hacer es verdaderamente el biogás, purificarlo y convertirlo a energía o utilizarlo o almacenarlo como combustible. Muy bien, nos va quedando claro que esta línea de investigación va hacia la reutilización de la basura, hacia la protección del medio ambiente, en fin, ¿no? Déjame que te platique lo que dice Maricoco Romero. Dice, gracias por la plática. Muy importante divulgar lo que se realiza en los laboratorios de la UAM Iztapalapa. Muchos saludos. ¿Qué le dices a Maricoco Romero? Gracias, Connie. Muchas gracias. Son mis alumnos. Nombre. Muchas gracias, Connie. Muchas gracias. Yo sé que sí. Ella trabajó con orina precisamente para producir en un momento dado un biofertilizante. No me digas. Sí, pero ya la invitas y que ella platique. Sí, porque fíjate que nosotros habemos algunos obsesionados en que la orina es una cosa fantástica que hay que utilizar, ¿no? A mí me impresiona saber que la orina es un líquido estéril, ¿no? Sí. O sea, si tiene microorganismos es que estás ya muy mal del riñón. Sí, es estéril, pero hay microorganismos. Es estéril y además tiene urea y creatinina y quién sabe Entonces, qué. Y luego se ha... Ay. A ver, ahí vas. Sí, Florina, ¿qué nos decías? No. Esa plática que se las dé Connie, ¿no? Que se las dé Concepción. Si la invitas, un día que ya está apuntada en la... De hecho, también hay otra alumna que tuvimos con el doctor Monroy, que todavía no termina, pero que hizo un trabajo muy interesante, precisamente para producir un biofertilizante a partir de la orina. Orina de humanos, ¿no? Entonces, también, o sea, y también se puede trabajar y se puede separar las aguas de los hogares, etcétera. Hay mucha investigación alrededor, pero a mí en lo particular como investigadora y tanto por mis orígenes y lo demás, a mí me gustaría sí que un proyecto verdaderamente se pusiera en marcha ya, o sea, que se ponga en marcha. A mí lo que me desespera mucho es ver, bueno, pues hasta aquí llegamos, pero pues ya no hay presupuesto, ¿no? Claro. Entonces, como ya no hay presupuesto, pues aquí ya no te puede ayudar fulano, sultano y mengano porque ya no hay presupuesto. Y entonces ya no le sigues. Entonces ya no le sigues y se queda nada más en investigación, en papelitos que se publican, pero lo más importante es ponerlo en práctica. Y yo creo que esa inquietud es una inquietud compartida, yo diría que por un altísimo porcentaje de investigadores de nuestra universidad y de otras universidades, ¿no? La intención de que la investigación científica impacte realmente
Claro. en el bienestar de las personas. Sí. Pero yo creo, Florina, que en la UAM estamos muy cerca de eso, porque hay una red grande de investigadores en el agua y que conjugando esfuerzos se pueden lograr cosas. La UAM, a lo mejor me está mal decirlo, pero la UAM es una universidad excepcional. Es una universidad pública, es de las mejores de Latinoamérica, en varios rankings internacionales, de repente aparece por arriba de la UNAM, por arriba del POLI, en fin. Entonces, todo este esfuerzo que se hace todos los días en los laboratorios, yo creo que ya tenemos todas las piezas en la universidad para ya armar el rompecabezas, ¿no? Sobre todo en materia de agua. En materia de agua hay quien estudia la fisicoquímica, como tú la microbiología y la bioquímica y no sé qué, pero también hay los que estudian la gestión social del agua, la política alrededor del agua, etcétera. Entonces tenemos investigadores para todos los escenarios del agua. Creo que tenemos que ser, podríamos ser ya más optimistas y trabajar con esa idea que tú dices. Vamos ya haciendo cosas que beneficien directamente a la población en el corto plazo, ¿no? Sí. Mira, nos acercamos ya al final de este conversatorio. ¿Cuál sería el mensaje final que quisieras emitir, Florina? Creo que el tema que has tocado es un tema que tiene muchos ángulos de importancia y de una importancia considerable, sobre todo en los momentos que vive el país y que vive la ciudad, ¿no? Y si nos focalizamos más, que vive Iztapalapa. Sí, claro. Iztapalapa es una región carente de muchas cosas y donde estas técnicas deben de estarse dando a conocer y deben de utilizarse, ¿no? Entonces, ¿qué dirías tú como mensaje final para el auditorio que nos esté escuchando acerca del futuro de tu investigación? ¿Para dónde vamos? ¿Necesitamos que entren más alumnos contigo? ¿Necesitamos, ya dijiste que necesitamos más presupuesto? ¿Qué más hace falta? ¿Cuál es el futuro de esta línea de investigación? Bueno, yo creo un poquito saliéndome un poquito de la línea de investigación, Javier, a mí me gustaría hacer más bien como una especie de llamado de conciencia o como se le llame a nosotros los habitantes de la Ciudad de México. O sea, es muy importante separar la basura. Separar la basura es importante. ¿Por qué? Porque hay mucho material inorgánico que aunque nosotros no podamos hacerlo, la gente que recoge la basura la puede reciclar, ¿no? Yo he visto muchos programas en la tele, por ejemplo, de todo lo que hacen con el vidrio, de todo lo que se puede hacer con el plástico, y tal vez nosotros no tenemos tiempo para separar eso y pues no lo vamos a ir a vender, ni siquiera llevarlo a los centros de acopio, pero sí hacer la separación. Eso sí, yo primero lo haría, ¿no? Es hacer la separación de la basura. Si vivimos en una casa habitación en donde no sea un departamento compartido con más, sino que es nuestra propia casa y tenemos un lugarcito en la azotea, pues podemos también empezar a hacer composta, ¿no? Con los residuos vegetales y con algo de hojas que luego si tenemos jardín enfrente podemos ir a recoger hojas que se caen. Podemos empezar a hacer composta, tener plantitas o decir nuestras azoteas verdes que se llaman en la manera de lo posible, por el lado de la basura, ¿no? Y por el lado del agua, pues cuidar el agua. O sea, yo sé que a todos nos gusta bañarnos abajo de una gran regaderota, ¿no? O sea, tirando agua al por mayor, pero por lo menos tener cuidado, sobre todo en los lugares donde tenemos poca agua. Yo vivo en Iztapalapa, pero pues afortunadamente tengo una cisterna, entonces, y además, pues sí cuido el agua, entonces cuidar el agua de no tirarla con la manguera, de ahorrar agua lo más que se pueda, de utilizar el agua después del enjuague de la lavadora para lavar patios y limpiar pisos o echarle a sanitarios, sobre todo las que carecen de agua, ¿no? En sus hogares. Eso sería para mí lo principal.
y ver la posibilidad de tener captación de agua de lluvia, porque yo creo, Javier, que la captación de agua de lluvia puede en la Ciudad de México abastecer de muchísima, muchísima agua a la población, sobre todo en los lugares, pero con gente que lo sepa hacer, o con gente o con gobernantes o con gente responsable que sepa cómo hacerlo, porque digo aquí, les dieron Rotoplas, les dieron todo el equipo, pero no les enseñaron a las personas cómo hacerlo. Y entonces Claro. o sea, ¿cómo se llaman? Los filtros que les ponen que son de arena, no les dicen que los tienen que limpiar y entonces pues llega un momento en que en el mismo Rotoplas sin limpiarlo están recibiendo el agua de lluvia y pues esa agua no sirve, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, en la parte de la investigación que yo hago, pues hay mucho todavía que hacer, muchísimo que hacer, ¿no? Hay que hacer investigación en la parte precisamente de la purificación del biogás y empezar a hacer de la compresión del biogás en tanques o convertirlo en energía. Yo creo que esa parte falta todavía muy importante, la parte de la basura que no se degrada o que no se convierte en soluble, pues también se puede hacer un mejorador de suelos o una composta. Eso todavía falta. Y empezar a pensar que tenemos que echar a andar esto, pero a nivel grande, para ayudar a las poblaciones. Eso es lo que yo pondría como parte de mi conclusión. Hay mucho que hacer en investigación y a nivel de nosotros de manera personal, ¿no? Muy bien, Florina. Yo creo que con ese mensaje no podía haber un mensaje mejor para cerrar este conversatorio. Ha sido un placer estar platicando contigo. Nos hemos conmovido con tu historia de vida y nos llena de orgullo tener una compañera como tú que ha tenido una trayectoria de lucha, pero que ha sobresalido y se ha convertido en una investigadora con reconocimiento nacional e internacional y que hoy produce ciencia de frontera y hoy genera estudiantes de posgrado muy calificados y abre puertas para resolver problemas graves de nuestra sociedad. Florina Ramírez, vives un orgullo ser tu compañero y muchas gracias por estar en estos conversatorios. No, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Y bueno, Gracias, Florina. cuando quieran, estoy en la UAM Iztapalapa, en el edificio W, Laboratorio 106. Muy bien, Florina. Queda abierta la invitación. Muchas gracias a todos ustedes que nos han brindado su atención para estos conversatorios. Quienes han seguido estas series saben que hoy es el último conversatorio de esta temporada, digamos. La universidad ya entra en exámenes, en clases y demás, y después viene un periodo de vacaciones. Entonces nosotros regresaremos después para reanudar con los conversatorios de Tan Claro como el Agua. Vamos a tener en las primeras a Rosario Mancera, que es una investigadora también muy productiva de el tratamiento de las aguas residuales. En fin, creo que vamos a tener una siguiente temporada igual de atractiva que la que tuvimos en esta que hoy concluye. Entonces, a nombre de Lilia Naya, yo soy Javier Velázquez Moctezuma y a nombre de mis compañeros del Museo Gota de Agua, les damos las gracias por su atención y los convocamos a que nos vuelvan a acompañar en la siguiente temporada de estos conversatorios que marcan el inicio de actividades del Museo Gota de Agua. Muchas gracias a todos y muy buenas noches.